Hola, en este nuevo vídeo, aparte de enseñaros un poco cómo hago un dibujo en vivo, como suelo hacer, os voy a contar algo que me pasó hace poco, que fue que una casa de material de Bellas Artes que yo no conocía, se puso en contacto conmigo para mostrarme sus productos y me dio a elegir un par de pinceles y paletas para que los probara y os comentara cómo me ha ido con el tema. Entonces recibí hace poco este paquete por correo con los materiales que ahora os voy a comentar. Os pongo ahí un poco lo que son los materiales y en la descripción del vídeo debajo os voy a poner los links para que podáis verlos y se pueden pedir por internet, online, etcétera. Y bueno, pues de momento os voy a comentar cómo he visto los materiales, los voy a probar en vivo en un vídeo y ya vosotros decidís. Bueno, pues este es el paquete que me llegó. Contiene esta funda y esta caja. Y esta funda es una funda de piel, supongo que será polipiel o algún material parecido, pero es agradable al tacto. Dentro vienen 3 pinceles de viaje. Se llaman pinceles de viaje porque son pinceles que están protegidos, se pueden guardar aquí y pueden llevarse sin que se estropeen mucho durante el viaje. Estos tienen, hay algunos que se tiran simplemente y se sale, que esos suelen dar más problemas porque se abren más fácilmente. Estos van con rosca. Tienen aquí la rosca y luego ya aquí se vuelve a enroscar otra vez para conseguir el pincel. Este son un pincel de pelo de ardilla y es del número 12, viene con su protector por si queréis guardarlo con protector y tienen una punta bastante suave que mantiene bien la forma. Luego viene otro pincel intermedio, que es este, con su funda también. Este es del número 8 y lo mismo, puede enroscarse. Y luego viene otro pequeñito que es ya del número 4 y que forman 3 pinceles que os pueden cubrir un poquito todas las necesidades mientras que estáis en la calle. Luego viene una caja que es la paleta. Esta es un poco la marca. Aquí os viene una oferta de contárselo a un amigo y tenéis ambos un 20% de descuento al comprar cualquier material. Y luego estos son las paletas que tienen un imán, como veis. Tienen aquí unos imanes para poder ponerse conjuntas y luego pues tienen aquí un rebaje donde puede colocarse una pinza que también viene incluida. Entonces se puede poner de esta forma y colocarse sobre el cuaderno como os voy a enseñar ahora. El cuaderno sería este. Entonces yo tengo el cuaderno abierto cuando estoy dibujando y puedo poner sobre el cuaderno la paleta aquí tiene unos pocitos para echar pintura y aquí tiene una paleta de un material plástico, parece, y que puede usarse ya para puedes tenerla el cuaderno así en la mano y tener disponible aquí directamente la paleta. Aunque la paleta es de 8 por 8 centímetros, si estáis trabajando en un cuaderno pequeño de 21 por 15, podéis ponerla en un lateral y dibujar en esta parte, mientras que tenéis aquí todos los colores y la paleta y
puede ser útil si no tenéis una mesa donde apoyaros y tenéis que dibujar de pie o sentados en un sitio incómodo. Esta paleta para un tamaño más grande, como puede ser un A4, como este que suelo utilizar a veces, es más fácil porque te ocupa menos sitio del papel y puedes dibujar más fácilmente. Otra opción de usar esta paleta es si tenéis una tabla en la que apoyar el cuaderno, y esta paleta podéis ponerla en la tabla y así os ocupa menos espacio. Esta mini paleta lo que le pasa es que veis que tiene unos tamaños más pequeños que los semigodes normal que se venden sueltos. Entonces lo que tenéis que hacer para usarla es comprar acuarela en tubo, ir llenándola con los colores que os interesen. Podéis poner, por ejemplo, 3 colores básicos así. Y tenerlos ahí listos para poder mezclar en la paleta. Echáis la cantidad que queráis. Os recomiendo hacer esto la noche anterior para dejar que se seque un poquito y no manche mucho cuando lo cerréis. Y luego, bueno, pues tenéis otros, podéis llenar bastantes pocitos con distintos colores. No es una paleta para hacer un dibujo completo, perfecto durante un tiempo, pero sí os puede sacar de un apuro cuando tengáis que dar color en un sitio un poco incómodo y tengáis aquí esto. Una vez que tenéis aquí el material, pues podéis ir mezclándolo aquí en la paleta y conseguir ya los colores que queráis. Veis que se queda aquí el color ya mezclado y podéis aplicarlo al papel. Os voy a dar ahora, antes de salir, un consejo que os puede servir también para otras paletas y otras cajas que compréis nuevas. Os habréis fijado que al dar el color aquí antes, el naranja que he dado, se formaban como unas burbujitas, no se extendía bien el color por toda la paleta, sino que se quedaba como concentrado ahí. Eso es porque las paletas normalmente llevan un barniz que se les da de fábrica para protegerlo, y ese barniz lo que hace es que impide que el color se distribuya perfectamente por la paleta. Entonces podéis coger con un simple estropajo y un poquito de detergente, frotáis bien la paleta para que se le vaya un poquito ese barniz, y luego ya pues lo secáis bien con un papel, con un trapo, y la paleta ya habrá perdido ese barniz y mantendrá un poquito, se podrá dar un poquito mejor el color. Veis que ya el color no se queda tan definido ahí, sino que se puede extender un poquito más y crear ya los colores que tú quieras con un poquito más de extensión. Esto ya con el uso se va perdiendo aún más el barniz y queda mucho más definido. Ahora todavía tiene un poco de barniz y veis que se concentra todo ahí, se queda ahí, pero ya funciona un poquito mejor que antes. Bueno, pues ahora ya salimos a la calle y os enseño cómo va el tema. Bueno, pues me he venido a esta cafetería, me he pedido un café y un vaso de agua y voy a dibujar este trocito de parque que hay ahí. Y aquí tengo ya todos los materiales, los pinceles, la caja con la paleta. Voy a dibujar eso de ahí al fondo, que ahora pondré la foto arriba. Y he empezado ya a hacer el dibujo a lápiz para ahorrar un poco el tema. He hecho el seto, este níspero que hay en primer plano y luego al fondo toda la calle y algunos árboles más. Entonces voy a empezar echando un poquito de agua aquí en este vaso plegable que tengo. Abro la paleta, veis que he puesto un cartón ahí en medio para que no se manche porque estaba fresco todavía la pintura, porque la he puesto hace poco. He puesto los 3 colores básicos que os enseñé antes y alguno más de azul que tenía.
Y la podría poner aquí, la paleta con la pinza esta que tengo, pero la voy a poner en la mesa porque tengo espacio y la pinza la usaré para ponerla en el cuaderno. Entonces empiezo con el pincel número 12, el más grande, y voy a hacer primero una mezcla de colores así un poquito grisáceo, digamos. Uno de los objetivos de este vídeo va a ser que veáis que no hace falta llevar una caja completa de 24 colores, con 3 o 4 podéis apañaros mezclando los colores. Entonces voy a crear de momento un fondo gris neutro, un poquito azulado para el fondo. Este pincel del número 12 va bastante bien para este tipo de cosas porque absorbe bastante cantidad de agua y de pigmento, entonces para los fondos viene muy bien, podéis hacerlo rápidamente porque con un pincel pequeño tardaríais mucho. Entonces con este pincel que parece que aguanta bastante bien la forma y coge bastante color, o sea que para este tipo de cosas puede quedar muy bien. Y con eso pues veis que voy dando un poquito por el fondo, todo lo que no sea árbol y seto, pues lo voy dando de este color. No será el color definitivo, será un color de fondo un poquito para dar un primer fondo, y luego ya encima voy insistiendo con colores un poquito más intensos. En el cielo sí que he cogido un poco de azul cerúleo, lo he dado en húmedo todavía sobre el fondo que he dado, se funde un poco el gris con el azul. Y ahora voy a coger una servilleta para limpiar un poquito la paleta que tiene restos de este gris y voy a hacer otro color. Tomo el pincel número 8 ahora para hacer detalles un poquito más finos. Este es un pincel un poquito no tan grueso, un poquito más fino, y me puede servir para detalles un poco más precisos que no sean fondos y eso. Entonces voy a crear un color verdoso, verde muy claro o muy amarillento, para toda la parte superior del seto, que como veis en la foto está más iluminado por arriba que por abajo. Entonces empiezo haciendo la parte iluminada del seto y luego ya haré un color más oscuro para hacer el resto del seto. Es importante que el fondo que hemos dado esté ya seco, o que al menos la parte que toca este color que estoy dando ya esté seca del todo, para que no se funda con el fondo y quede bien preciso y bien delimitado el color. Entonces ahora veis que he cogido un poquito de azul Prusia que tenía para oscurecer un poco la mezcla original de verde, y ves que ya tengo otro verde un poquito más intenso que me sirve para toda la zona intermedia del seto. Si el seto lo diera entero hacia abajo, hasta el suelo, pues utilizaría un tercer verde más oscuro todavía, ya muy oscuro, mezclado con violeta o con carmín, para dar la zona de sombra, pero de momento me vale con esto para hacer un poco la primera pasada del seto. Luego ya con este color mismo, aprovechando este color, veis que lo mezclo en otro de los pocitos que está vacío, porque podéis aprovechar también, aunque no tengáis varias paletas, si tenéis pocitos libres pueden ser como una especie de mini paletas también. Y aquí voy a crear un color naranja que va a ser el color de los nísperos. No sé si apreciáis en la foto que el árbol de los nísperos tiene frutos que son naranjas y van en grupos, en racimos así pequeñitos. Entonces, si diera el verde de todo el árbol primero, luego ya este naranja no podría conseguirlo. Tendría que tener mucho cuidado en dejar espacios blancos por ahí en medio para luego introducir el naranja. Para mi gusto esto es un poquito más complicado que lo que estoy haciendo ahora, que es simplemente dar sobre el papel en blanco los toques de naranja, que serían los frutos del níspero, en una mezcla de amarillo y rojo, que es el naranja. Y luego ya cuando seque daré el verde, teniendo esos puntos naranjas como guía, que me van a servir para no meterme dentro de lo que es el naranja y poder conservar ese color. Entonces ahora estoy haciendo otro color diferente ya para el tronco,
El tronco debería ser un poquito marrón, pero si os fijáis realmente los troncos de los árboles no son marrones como aprendemos en el colegio, digamos, sino que son un poquito más grisáceos, tienden un poquito más hacia el gris. Entonces lo que he hecho es mezclar un poco los tres colores básicos, metiendo un poquito más de rojo, y con eso ya pues logro un tono así como grisáceo, y le voy a dar alguna dominante por algún sitio, alguna pincelada más rojiza, otra pincelada por abajo un poquito más azul, por la parte de aquí de abajo del tronco. Veis que es un azul un poco intenso, pero lo voy diluyendo un poco con el resto del tronco, que es bastante más mojado. Incluso pues puedo añadirle un poquito de rojo sobre el papel mismo ya para conseguir un tono grisáceo que tenga algunas dominantes de rojo o de azul por algunos sitios. Tiene que ser un poquito más oscuro en la parte de abajo y un poquito más oscuro también en la parte que toca la copa del árbol. Luego ya cuando todo esto esté seco, voy a hacer otro color, un poquito más cantidad, y este color va a ser el color de las hojas del níspero. Es un color, como veis, un poquito más azulado, un poquito más intenso que el del seto. Es un verde ya bastante oscuro. Y lo que hago en este pincel, veis que tiene la punta muy definida y no hace falta hacer varias pinceladas para cada hoja, sino con cada pincelada puedo ir haciendo una hoja, porque el pincel me da exactamente la forma de la hoja terminada en punta y luego acabada en una zona un poquito más gruesa. Pues lo voy haciendo más o menos de pincelada en pincelada, voy haciendo unas hojas aleatorias, que luego ya estas serán las hojas más brillantes, digamos, del árbol, y luego ya meteré un poquito de oscuridad para definir un poco todas las sombras y luces del árbol. Pero de momento lo hago así un poquito a ojo, casi sin mirar, pues voy poniendo pinceladas grandes. Las hojas del níspero son muy grandes, entonces pues imito un poco esta forma con estas pinceladas. Esto, como ya os he dicho antes, tenéis que hacerlo en seco, tenéis que aseguraros primero de que el fondo esté seco. Si no lo estuviera, podéis secarlo un poquito con un cleaner limpio, y si no, pues si ya ha pasado el tiempo suficiente, como en este caso, pues podéis hacerlo ya directamente. Entonces con este pincel voy haciendo más o menos que quede una trama uniforme con algunos espacios en blanco que luego serán negros, y ya con esto voy dándole un poco la textura a todo el árbol. Mientras que esto seca, voy a trabajar otra parte del dibujo, como va a ser, por ejemplo, el seto este del fondo, que está en segundo plano. Ahí voy a poner la parte de arriba del seto en un color muy parecido al que hice el seto inicial, y ya luego el resto del seto, toda la parte vertical, irá en un color más oscuro. Como veis, los colores los voy aprovechando. De este verde claro lo aprovecho y le echo un poquito más de azul o de rojo para oscurecerlo, según el tono que me interese, y así no tengo que andar limpiando la paleta ni tirando los colores ni nada, sino que voy empezando por los colores más claros y luego ya a partir de eso voy creando colores más oscuros y aprovecho el color que ya tenía. De esta forma veis que el seto ya va tomando un poquito de forma, con la parte superior que es clara y la parte vertical que es un poquito más oscura. Con este color también, con un poquito más de agua, pues voy haciendo un par de árboles que he marcado por ahí al fondo. Simplemente se verá la copa así un poco irregular, y finalmente pues haré un poquito de marrón añadiéndole algo de rojo al color que tenía, y completo un poco los troncos del árbol. Ahora ya voy a coger otro pincel, que ya es el número 4, el más finito de los tres que tengo, para hacer estos detalles pequeñitos como el tronco, como las ramas estas pequeñas de los árboles. Es un pincel que no sirve para rellenar lo que he hecho al principio, ni para dar pinceladas grandes como las que he hecho en el árbol, pero sí que me sirve para detalles más finitos como las ramas estas pequeñas del níspero, los troncos de los dos árboles, etc. Ahora vuelvo un poquito al pincel intermedio para ir acabando toda esta zona de detrás del níspero. Eso
otro trozo de seto que hay ahí donde está el níspero, y hay otros arbustos, otros árboles por ahí. No los voy a definir mucho, simplemente los voy a marcar con un color verde intermedio, más diluido, para que se vea que están detrás del níspero y que forman un fondo por ahí. Ahora ya veis que voy creando un color diferente, es un color más oscuro, tirando a gris, que lo creo con una mezcla de los tres colores, el rojo, el azul y el amarillo que tenía al principio. Y es un color que me va a servir para el fondo de los edificios. Veis que hay una calle allí al fondo a la derecha y hay una serie de edificios que voy a hacer en un color un poquito más grisáceo, sin definirlos demasiado, simplemente dándole un poquito de perspectiva que vaya disminuyendo hacia el centro del papel, pero son edificios que van ahí un poco de fondo. Y también voy a dar este color un poquito más intenso en toda la parte del fondo del todo de lo que está detrás del níspero este. Quiere decir, toda esta parte de aquí es un escaparate de una tienda y está más oscuro, puesto que el interior de la tienda está apagado, está cerrado y es domingo, y se queda un poquito más oscuro, no tiene luz dentro, y entonces esto es lo que va a separar un poquito el árbol del níspero con los arbustos del fondo del todo, que es el escaparate este de la tienda. Con este color podéis ir oscureciendo un poquito también el contorno de los arbustos para darle un poquito más de sombra, el fondo de estos arbustos para separarlos del seto. Todo esto son toques de color que podéis ir haciendo en seco ya para diferenciar las zonas de color, ya que no hemos dado, por lo menos todavía no hemos dado el rotulador que puede servir para marcar una forma y distinguir una forma de otra. Entonces ya lo único que me quedaría así más básico del color es crear un color muy oscuro ya, con más de azul ultramarino o de carmín, de los colores más oscuros que tengáis, y este color ya con el pincel número 4, con el más finito, lo voy dando como huecos por dentro del árbol. Serían las zonas del árbol que están más en sombra, que son prácticamente negro, como no tengo negro, he creado un gris muy oscuro con esos tres colores, y voy dando las pinceladas por ahí para llenar toda la zona de oscuridad del árbol que está en primer plano. Ya lo tengo acabado y ahora voy a dar simplemente algunos últimos toques con rotulador. Ya tiene que estar muy seco todo, pero si veis que no habéis conseguido todavía la textura, por ejemplo, del árbol, lo puedo dar con el rotulador, o si quiero separar un poquito más la forma del tronco, pues hago la silueta del árbol en rotulador negro, y con eso ya me queda muy fino, muy marcado, y es un poco el toque definitivo que podéis elegir dárselo o no según el resultado que hayáis tenido en el dibujo de acuarela, y podéis dejar esta parte de este trazo de rotulador para el final. Este rotulador también se lo puedo dar por las hojas del níspero, como veis, para sacar unas puntas más finas a estas hojas, por el tronco y también por el contorno del seto, si quiero que destaque un poquito. Bueno, pues esto ha sido un poco el vídeo que os quería mostrar para enseñaros un poquito este set de pinceles de viaje, que de momento me parece que están bastante bien. Entonces, si os interesa, os voy a dejar debajo en la descripción del vídeo unos links para que los veáis un poquito y para que podáis comprarlos si os interesa. Con el código este que os dejo aquí, que es NKD10, tendréis un descuento del 10% si lo compráis online, y a mí me darán un 20% si os interesa saberlo, de las compras que hagáis. Espero que os haya gustado y hasta el próximo. Gracias.